Hubo un tiempo en que fui amada por 5 conquistadores, un magnate arrogante que derrochaba fortunas por mí, un actor consagrado que rechazaba escenas íntimas por mi causa, un cirujano de élite disponible para mí las 24 horas, un profesor dulce que abría una clase privada solo para mí, y un chico universitario luminoso, el más joven, a quien cuidaba como a un hermano menor. Eran guapos, ricos y apasionados, los hombres perfectos con los que toda mujer sueña. Yo me perdí en esa fastuosa ilusión, hasta el día en que morí, arrollada en un accidente provocado, al intentar salvar a Joel, el muchacho que más quería. Tras mi muerte, su juego terminó, pero mi juicio acababa de comenzar. Desde lo alto, en forma de alma, contemplé mi propio funeral, y vi como sobre las cabezas de aquellos 5 hombres, los ídolos admirados por toda la ciudad, aparecía, al mismo tiempo, una advertencia sangrienta: objetivo eliminado, resultado de la misión, fracaso colectivo. Modo de castigo activado. Disfruten del juego. Capítulo 1. Mi funeral fue, sin exagerar, la despedida más lujosa del siglo. El salón fúnebre, cubierto de negro, respiraba solemnidad. Montañas de rosas blancas importadas llenaban la sala. Cada una aún llevaba el rocío de la mañana. Los asistentes eran todos ricos o poderosos. Los flashes no cesaban, iluminando tanto que casi borraban los colores de las guirnaldas en blanco y negro. Y en el centro de todo, estaba yo. O mejor dicho, mi retrato gigante en blanco y negro. Sonreía radiante en esa foto, los ojos curvados como lunas. Era de mi cumpleaños número 18. Delante del ataúd, 5 hombres, todos con trajes negros hechos a medida, mostraban un dolor tan perfecto que parecía ensayado. Al frente, Leo, el emperador empresarial que controlaba la economía asiática. Tenía el ceño fruncido y la mandíbula tensa como una hoja de acero. Aquellos ojos capaces de provocar tormentas financieras estaban ahora rojos e hinchados. A su lado, Simon, actor ganador de los 3 grandes premios, ídolo de millones, sin gafas de sol, mostraba un rostro demacrado ante las cámaras. Fijaba su mirada en mi retrato como si pudiera devolverme a la vida. Luego estaba Leonardo, el mejor cirujano cardíaco del mundo, cuyas manos habían arrebatado incontables vidas a la muerte. Hoy esas mismas manos temblaban. Un poco más atrás, Noah, el profesor más joven en la historia de la universidad, ajustó sus gafas doradas. Tras los cristales, sus ojos reflejaban un dolor insondable. Y arrodillado ante mi foto, Joel, el muchacho por el que di mi vida, aún estudiante, con un traje demasiado grande, sollozaba como un niño. Alice, perdóname, lo siento tanto. Qué escena perfecta. Una tragedia hecha para conmover al mundo. Si realmente estuviera muerta, quizá me habría emocionado, pero no lo estaba. Flotaba sobre ellos, una espectadora invisible. Viendo su obra maestra titulada Perdí al amor de mi vida. Parecían amarme tanto. Leo había comprado toda una avenida de carteles solo para felicitarme el cumpleaños. Simon me había llamado su musa ante millones de espectadores. Leonardo mantenía su teléfono encendido las 24 horas, solo para mí. Noah convertía la literatura clásica más árida en cuentos de buenas noches exclusivos para 2. Y Joel, el chico de sonrisa cálida que me decía, hermana Alice, se ponía celoso si miraba a otro hombre. Creí ser la mujer más feliz del mundo, adorada por 5 príncipes. Me conmovían sus gestos, su entrega, tanto que pensé que moriría por cualquiera de ellos. Y lo hice, al intentar salvar a Joel, que corría tras algo en medio de la calle. Un camión fuera de control me arrolló. En el último instante de conciencia, lo vi correr hacia mí, gritando mi nombre con desesperación. Pero no vi el destello frío y calculado en el fondo de sus ojos azules, como si confirmara el avance de una misión. Cuando volví a tener conciencia, ya no era humana, solo un alma errante, muda, intangible, condenada a observar. Los vi organizar mi funeral, llorar, temblar, interpretar la pena con perfección profesional. Al principio dudé, hasta que, en mitad de la ceremonia, una voz mecánica y ajena al mundo resonó en mi mente. Dean, objetivo, Alice. Signos vitales desaparecidos. Confirmada muerta. Misión fallida. Y entonces lo vi, la escena que jamás olvidaré. Encima de las cabezas de los 5 hombres, Leo, Simon, Leonardo, Noah y Joel, aparecieron letras rojas, brillantes y amenazantes. Jugador Leo, misión fallida. Modo castigo activado. Jugador Simon, misión fallida. Modo castigo activado. Jugador Leonardo, misión fallida. Modo castigo activado. Jugador Noah, misión fallida. Modo castigo activado. Jugador Joel, misión fallida. Modo castigo activado. El texto carmesí ardía como un sello, visible solo para mí, y en ese instante,
Lo entendí todo. ¿Amor a primera vista? ¿Destino? ¿Devoción eterna? Nada de eso. Todo era un juego. Desde el principio, yo no era más que una NPC que debían conquistar. Mi muerte solo marcaba el fracaso de su misión, y el fin de su partida. O eso creí. La voz volvió, con una risa siniestra entre los tonos electrónicos. Se detectó competencia desleal entre 5 jugadores. Daño irreversible al objetivo. Violación de nivel S. Castigo incrementado. Disfruten del juego. Las últimas palabras resonaron con un eco burlesco. Vi como el rostro de Leo se tornaba blanco como la cera. Su asistente lo sujetó, nervioso. Señor, el precio de las acciones se ha desplomado en 1 minuto. Leo alzó la cabeza, incrédulo. Al otro lado del salón, el representante de Simon entró tambaleando. Simon, se acabó. Cancelaron todos tus contratos, tus marcas, tus películas, y están explotando escándalos por todo Internet. El móvil de Leonardo vibró sin parar. Atendió y su expresión se desmoronó. ¿Qué? ¿Mi nombre? ¿En la lista negra de la revista médica internacional? El teléfono de Noah brilló. Un correo de la universidad. Notificación de despido de todas las cátedras. Y Joel, aún de rodillas. Su teléfono reproducía un video en bucle. El conductor del camión sonreía ante la cámara. Joven amo, el trabajo está hecho, tal como pidió, en mi salón fúnebre. Los 5 hombres que juraron amarme, perdieron todo al mismo tiempo, flotando sobre ellos. Observé sus rostros lívidos, sus ojos llenos de terror, y comprendí, mi muerte no era el final, era el comienzo de su pesadilla. Capítulo 2. El funeral terminó en un caos. Los 5 antiguos, hijos del cielo, del mundo moderno ahora parecían 5 gallos derrotados, abatidos, deshechos, humillados. Yo seguí a Leo como una sombra fiel, observándolo con fría curiosidad. Regresó a su oficina. En la cima de la ciudad, un palacio de cristal y acero que había sido el corazón de su imperio. Desde allí, una sola decisión suya podía sacudir el mercado global. Ahora, a través del ventanal, contemplaba cómo ese mismo imperio se derrumbaba ante sus ojos. Imposible, esto es absolutamente imposible. Leo golpeó con el puño el escritorio de caoba. El mueble carísimo se partió con un crujido seco. Su asistente, temblando, informó: Señor, los bancos están exigiendo los pagos al mismo tiempo. La cadena de capital se ha roto. Las acciones siguen cayendo. Todos los proyectos están paralizados. Y las empresas rivales están comprando nuestras acciones a precio de saldo. Estamos al borde de la quiebra. Los ojos de Leo se tiñeron de rojo. Parecía una bestia atrapada que veía arder su propio reino. Media vida de esfuerzo y ambición reducida a cenizas en cuestión de minutos. Sin aviso, sin lógica, como si una mano invisible, una mano divina, hubiera chasqueado los dedos y arrojado su imperio al abismo. Empezó a llamar a todos sus contactos, a mover todos los hilos posibles, pero los que antes lo adulaban ahora lo evitaban como si fuera contagioso. Hola, señor Leo. Oh, la señal es mala. Lo llamo luego. Director. Sobre el préstamo. Pi. Silencio. Rechazo tras rechazo. Leo se dejó caer en la silla de ejecutivo. La luz del atardecer entraba por los ventanales y alargaba su sombra sobre el suelo. El rostro que antes irradiaba control y victoria estaba ahora vacío, perdido. Y justo cuando el sol se hundió tras el horizonte, ocurrió el milagro. El asistente irrumpió de nuevo, jadeando, con una mezcla de alegría y horror en la cara. Jefe, todo volvió a la normalidad. Leo levantó la cabeza de golpe. En la pantalla, las acciones que habían tocado fondo ahora subían con una velocidad imposible, recuperando su valor inicial en segundos. El teléfono sonó otra vez. La voz melosa del presidente del banco se escuchó al otro lado. Presidente Leo, todo fue un malentendido. Jamás pediríamos el reembolso. De hecho, queríamos ofrecerle un nuevo préstamo sin intereses. Los socios llamaban uno tras otro, los proyectos podían reanudarse. Todo volvía a ser como antes, como si el desastre financiero de la tarde hubiera sido solo una pesadilla pasajera. Leo permaneció en silencio unos segundos. Y luego una euforia frenética iluminó su rostro, pero no duró mucho. Con el amanecer del día siguiente, Señor, otra vez, estamos en quiebra otra vez. La misma escena, el mismo horror, la misma desesperación. Yo flotaba sobre él, observando en silencio, y por fin entendí el sentido de la penalización, el castigo de Leo, el hombre que adoraba el dinero y el poder. Era vivir una condena sin fin. Al salir el sol, lo pierde todo. Al caer la noche, lo recupera todo, y vuelve a empezar. Ganar, perder, ascender, caer, una y otra vez, por toda la eternidad. La ironía más cruel,
Todo lo que posee ya no es real. Solo reflejos efímeros. La luna en el agua. Una flor atrapada en el espejo. Está condenado para siempre a este infierno circular de tener y perder. Capítulo 3. Ya me había aburrido del show diario de bancarrota de Leo, así que fui a ver cómo le iba a Simon. Al famoso actor de los 3 grandes premios tampoco le estaba yendo bien. Durante una sola noche, Internet estalló en escándalos, lo arrastraron desde su pedestal celestial hasta el fango. Arrogancia, acoso, evasión de impuestos. Verdades o mentiras, no importaba, bastaban para hundirlo para siempre. Y lo más extraño era que nada podía borrar las noticias. Su equipo de relaciones públicas trabajaba día y noche, pero los artículos volvían a aparecer como gusanos devorando hueso, siempre en la cima de las tendencias, imposibles de eliminar. Simon se había encerrado en su mansión, arrojando objetos por los aires como un loco. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Lo que más orgullo le daba, su talento y su fama, se había vuelto su castigo. Vivía para la atención, para el aplauso, para el amor de las multitudes, y ahora era un apestado. Su agente entró con el rostro agotado. Simon, todas las marcas rompieron contrato. Las multas son una locura. Vamos a tener que vender la casa. Simon, con los ojos inyectados en sangre, preguntó, ¿y la película? El director que dijo que yo era insustituible. Era su gran proyecto internacional, su entrada al mercado global. El agente dudó, sacó un libreto del maletín y se lo tendió. Ese contrato también se rompió. Solo queda esta producción que aún te quiere. Simon arrancó el guión de sus manos. En la portada se leía, Hadas guerreras, cuando las rocas enloquecen. Su papel, una roca que se tira pedos. Puf, casi me echo a reír. El rostro de Simon pasó del blanco al rojo oscuro. Rasgó el guión en pedazos. ¿Quieres que interprete a una roca? ¿Una roca que se tira pedos? ¿Te estás burlando de mí? El agente suspiró. Simon, es nuestra única opción. Ningún otro rodaje te quiere. ¿Acaso ofendiste a alguien poderoso? Simon se quedó helado. ¿Ofender? Y en su mente, apareció mi sonrisa. Su castigo era tan simple como despiadado, perder su identidad de actor. A partir de ahora, todos los papeles que recibiría serían basura, absurdos, humillantes, grotescos. Podía rechazarlos, pero eso significaba desaparecer del medio, o podía aceptarlos, y con ello clavarse él mismo en la columna del escarnio público. Para alguien como Simon, que consideraba el arte su vida y la fama su alma, aquello era peor que morir. Sobre su cabeza, el mensaje rojo parpadeó con un brillo aún más siniestro. Jugador Simon, modo de castigo intensificado. Después vino Leonardo. Su castigo era el más directo, y el más letal. Leonardo, el prodigio mundial de la cirugía. El hombre cuyas manos eran llamadas, las manos de Dios. Aquellas manos que habían salvado miles de vidas, estaban ahora destruidas. Desde detrás del cristal de observación, lo vi entrar al quirófano. Era solo una apendicectomía, un procedimiento rutinario. Respiró hondo, extendió la mano para tomar el bisturí, y entonces empezó a temblar. No un leve temblor, sino espasmos violentos, incontrolables. Como un paciente con Parkinson avanzado. Clan. El bisturí cayó al suelo con un tintineo metálico. Todos en la sala se quedaron inmóviles. La enfermera murmuró, «Doctor, su mano». Leonardo miró su mano derecha, que vibraba sin cesar. El sudor frío le corría por la frente. Intentó controlarla con toda su fuerza. Pero cuanto más lo intentaba, peor se volvía. Sus dedos se agitaban como hilos movidos por un dios cruel. Estoy bien», murmuró con voz rota. «Cambien de cirujano». Salió tambaleando. Se apoyó en la pared y se dejó caer al suelo. Levantó las manos ante su rostro, esas manos que antes fueron su orgullo, y las vio temblar como 2 garras inútiles. Un cirujano sin manos firmes es un hombre muerto. Su carrera, su orgullo, su razón de vivir, todo había terminado. Nunca más sostendría un bisturí, nunca más volvería al quirófano que tanto amaba. Lo observé esconder el rostro entre las rodillas, los hombros temblando en silencio. Jugador Leonardo, habilidad principal eliminada, manos de Dios. Así que el sistema podía ser tan específico con sus castigos, que, considerado. Capítulo 4. El elegante y amable profesor Noah recibió el castigo más teatral de todos. El gran auditorio de la universidad estaba lleno hasta el último asiento. Muchos alumnos ni siquiera eran de su facultad. Venían solo para ver al famoso dios académico y escuchar su última clase antes de ser despedido. Hoy era su despedida. Subió al estrado con calma, empujó sus gafas doradas y sonrió con serenidad. Buenas tardes a todos. Hoy continuaremos analizando la influencia del posmodernismo deconstructivo en la literatura contemporánea. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo.
Como todos sabemos, el núcleo del posmodernismo es, como la amistad entre Bob Esponja y Patricio, parece inquebrantable, pero está llena de deseo por la fórmula secreta de la cangreburger. Silencio absoluto. Los estudiantes se miraron confundidos. Noah parpadeó, quiso corregirse, abrió la boca, y empeoró. La teoría del poder de Foucault puede explicarse perfectamente con el gato negro detective cazando a oreja cortada. El poder es esa pistola que dispara, continuará. Las risas estallaron. Profesor, ¿está bien? ¿Durmió anoche? Bob Esponja, detective gato, ¿estamos en clase de literatura o viendo caricaturas? El aula se vino abajo. El rostro de Noah se volvió rojo oscuro. Intentó explicarse, pero su mente era como un archivo corrupto, sus conocimientos convertidos en basura. No, no es eso. Lo que quiero decir es... Ultraman contra monstruos, no, no. Balala hadas mágicas, Bula-U, transformación. E incluso, para horror propio, imitó el gesto de transformación en el estrado. ¡Boom! La clase explotó en carcajadas. Decenas de móviles grababan al hombre que alguna vez fue sinónimo de sabiduría. Noah, el que valoraba el conocimiento más que la vida, fue reducido a una broma viral. Su castigo, perder su conocimiento y su dignidad. Su mente y su boca nunca volverían a coincidir. Cuanto más profunda su idea, más ridículo su discurso. Lo vi huir del aula, entre risas crueles y destellos de cámaras. El profesor perfecto, ahora el payaso del campus, patético, ridículo, deliciosamente justo. Y luego, llegó el turno de Joel, el chico al que protegí con mi vida, el que causó mi muerte. Su castigo llegó el último, y fue el más poético. Capítulo 5. A diferencia de los demás, el castigo de Joel no fue explosivo ni inmediato. Llegó lento, silencioso, como agua tibia que hierve al sapo sin que se dé cuenta. Aparentemente, no perdió nada. Seguía siendo el chico guapo y popular del campus. Cuando cruzaba el jardín, las chicas aún gritaban su nombre, pero solo él sentía que algo había cambiado. Sus compañeros de habitación, antes inseparables, comenzaron a evitarlo. Joel, vamos a jugar al básquet. Oh, cierto, ibas a estudiar. No, mejor otro día. Joel, la fiesta de esta noche ya está completa, la próxima seguro te llamamos. Lo estaban aislando, sin motivo, sin explicación. En clase, el asiento a su lado siempre estaba vacío. En la cafetería, nadie se sentaba frente a él. Era como si viviera dentro de una burbuja de vidrio. Todos podían verlo, pero nadie se atrevía a acercarse. Y entonces vino lo peor. El tiempo dejó de avanzar para él. Pasó un año. Sus amigos cursaban el último año. Hacían prácticas, escribían tesis. Pero Joel seguía en tercero. Reprobaba materias, no por tonto, sino porque los profesores lo miraban con desconcierto. Joel, no recuerdo haberte tenido en clase. Lo siento. Tu nota de participación es 0. Pasaron 2 años, 3. Sus compañeros se graduaron, consiguieron trabajo, se casaron, tuvieron hijos. El campus se llenó de nuevas generaciones, pero Joel seguía igual. El mismo chico de 20 años, atractivo y soleado. Juventud eterna, estancamiento eterno. Mientras el mundo avanzaba, él quedaba congelado, un fantasma en el tiempo. Un estudiante que jamás se gradúa, un muchacho que nunca crecerá. Su mayor orgullo, su juventud, su vitalidad, se convirtió en su peor maldición. De noche, lo observé correr en círculos por la pista vacía, el sudor empapando su camiseta. Como una bestia atrapada que busca salida donde no la hay. Jugador Joel, castigo, soledad eterna, tiempo detenido. La voz del sistema resonó fría y justa. ¿No te gustaba manipular los sentimientos de los demás, Joel? ¿No disfrutabas verlos perderse por ti? Entonces siente ahora lo que es ser abandonado por todos. Mataste a quien estaba dispuesta a crecer a tu lado. Así que ahora tú, jamás crecerás. Capítulo 6. Un mes después, los 5 hombres, desfigurados por sus castigos hasta resultar irreconocibles, por fin se reunieron. El lugar, la oficina de Leo, esa que quiebra todos los días. Al atardecer, la empresa de Leo acababa de resucitar. Se dejó caer en la silla principal, con ojeras tan profundas que parecían tinta. Simon llevaba mascarilla y gorra, cubriéndose de pies a cabeza. Acababa de rodar una escena en la que aprendía a gruñir como un cerdo en un charco de lodo. El olor de la humillación le chorreaba por los poros. Leonardo, en un rincón, manos en los bolsillos, mudo. Yo podía verlas temblar sin control dentro de la tela. Noah tenía el rostro ceroso, el ánimo hecho trizas. Llevaba una semana sin atreverse a hablar, por miedo a soltar otro Pikachu, rayo, delante de cualquiera. Joel fue el último en llegar.
con su mochila al hombro. Se veía igual que un año antes, salvo por la luz apagada en sus ojos. «Ya están todos», raspó Leo, rompiendo el silencio. «¿Qué nos está pasando?» Simon bajó la mascarilla, mostrando la barba descuidada. «Esto es demasiado anormal. Es una maldición», dijo Leonardo, con una voz de cámara frigorífica. «Una maldición dirigida contra todos nosotros». «¿Desde cuándo?» Noah tecleó en el móvil y les enseñó la pantalla. Ya no confiaba en su propia boca. Silencio. La respuesta era obvia. Empezó el día de mi funeral. Empezó con «en modo castigo activado». «¿Es ella?» La voz de Joel temblaba. Estaba lívido. «Es Alice. Su venganza». «Tonterías». Leo aporreó la mesa. «Está muerta». «¿Cómo iba a vengarse una muerta?» «Entonces dame otra explicación», replicó Simon. «Los 5 sufrimos desdichas absurdas e inexplicables. Y cada una golpea justo donde más duele. A Leo le importaban el poder y el dinero, quiebra a diario. A Simon, la fama y la carrera, lo arrasaron. A Leonardo, sus manos, se las arruinaron. A Noah, el saber y la compostura, balbucea ridiculeces. Y Joel, ¿qué le importaba? Se me acercó para cumplir una misión. Incluso diseñó mi muerte. Ahora, atrapado en una juventud eterna, el mundo lo rechaza. «Es el sistema», analizó Leonardo. «Éramos jugadores. Alice era la NPC. Fracasamos. El sistema nos castiga». «¿Cómo termina?» Casi sollozó Joel. «No puedo más. Me estoy volviendo loco». De nuevo, silencio. «¿Terminar? ¿Cómo?» Entonces, como si recibieran el mismo mensaje a la vez, los 5 se estremecieron. Sobre sus cabezas, el texto rojo sangre titiló y mostró nuevas líneas. Condición para pausar el castigo: aumentar la satisfacción de la NPC fallecida. Alice. Satisfacción actual, 99. 999. Consejo, esfuércense por complacer a la NPC. Se miraron, con caras absurdas y a la vez aferradas a un salvavidas. La satisfacción de Alice. Complacer a una muerta. Flotando en el aire, los observé como fulminados por un rayo, y mis labios se curvaron solos. Oh, la partida entra en su fase 2. Empiezo a disfrutarlo. Capítulo 7. ¿Cómo se complace a una mujer reducida a cenizas? Un problema sin precedentes. Los 5 que se creían dueños del mundo de pronto revolotearon como moscas sin cabeza, lanzándose a agradarme de formas torpes y casi ridículas. El primero fue Leo. En su lógica burda pensó, si en vida me gustaba verlo derrochar, en muerte también funcionaría. Así que inició una campaña masiva de quemar dinero. Durante las pocas horas en que su empresa resucitaba, cada día, compraba frenéticamente todo lo que me había gustado. Mis bolsos limitados de la marca C, compró el stock mundial, y los amontonó ante mi tumba para prenderles fuego. Columnas de humo negro, olor a cuero y plástico chamuscado. Miré aquellos lujos que un día me aceleraron el pulso volverse carbón feo, y no sentí nada. Compró mi pastelería favorita. Ordenó al chef hornear a diario los pasteles más frescos y los colocó intactos frente a mi lápida, hasta rebosar. Días después, el aire del panteón apestaba a azúcar fermentada. Las moscas hicieron banquete. Sin expresión, lo miré, encima de su cabeza. Satisfacción de la NPC, o ni se movió. Seguía ese rojo chillón, 99. 999. Y su quiebra diaria llegó puntual, como siempre. Camino cerrado. El método de Simon fue más artístico, aprovechando lo poco, y ya negativo, de su influencia. Me compuso una canción, mi Alice. Letra empapada de anhelo, tú, luna del cielo. Yo, ¿quién te mira? Sin ti. Cada día es en blanco y negro. Su rostro demacrado y un video cantando con guitarra. Antes, habría arrancado millones de reproducciones llorosas. Ahora, la sección de comentarios fue una guillotina. ¿No es el actor que hizo de piedra que se tira pedos? ¿Y todavía canta? Ja, la mató y ahora se hace el profundo. Vergüenza ajena. Deje de lucrar con una muerta. Sin rendirse, escribió un guión, un romance inspirado en nosotros. A mí me pintó como un ángel que lo salvó. A él, como un devoto incapaz de vivir sin mí. Suplicó a todos los directores conocidos. Solo aceptó un don nadie de webseries, con una condición: Simon debía interpretar al ángel, es decir, travestirse y hacer de mí. Lo vi pasar la noche en su furgoneta, abrazado al guión. Al amanecer, con 2 ojeras enormes, le dijo al director: acepto. Yo haría lo que fuera por acabar el castigo, pero por muchas canciones o escenas que hiciera, mi satisfacción no se movió, ni su tormento menguó. El nuevo rey del bodrio ya tenía dueño. Capítulo 8. Leonardo y Noah optaron por la ruta intelectual. Las manos de Leonardo, aunque ya no servían para un bisturí,
Aún podían sostener un bolígrafo. Así que empezó a escribir artículos médicos, uno tras otro, todos sobre mis antiguos problemas de salud, factores neurológicos y métodos no farmacológicos para las migrañas intermitentes, un estudio de caso de la señorita, relación entre las variaciones emocionales y la rinitis alérgica en condiciones ambientales específicas, análisis del tratamiento dietético y psicológico en pacientes con debilidad del vaso y el estómago. Me analizó de pies a cabeza, del cuerpo al alma. Cada artículo estaba lleno de datos, citas académicas y terminología médica, publicados en prestigiosas revistas internacionales. La firma siempre era la misma, Leonardo y Alice. Quería que mi nombre quedara grabado junto al suyo en la historia de la medicina. Suena romántico, ¿no? Lástima que, al mirar esos gráficos y tecnicismos, solo sentí dolor de cabeza. Lo siento, doctor, pero la medicina nunca me interesó. Nivel de satisfacción, aún negativo. Noah, por su parte, se superó a sí mismo. Como ya no se atrevía a hablar, decidió escribir. Compró la pantalla electrónica más grande del centro y proyectó sus poemas sin pausa. Las 24 horas. Tus ojos son las estrellas del verano, cayendo en mi universo silencioso. Seré el sicómoro frente a tu ventana, guardándote durante las estaciones. Sin ti, el aula ha perdido la fragancia del saber. Versos tan empalagosos que daban caries, acompañados de mi enorme retrato en blanco y negro, hicieron que todos los transeúntes se llenaran de escalofríos. Pronto, aquella pantalla se convirtió en un nuevo punto turístico, un cementerio digital. La gente iba a tomarse fotos con él. Cada día, Noah se quedaba en el puente peatonal frente a la pantalla, mirándola en silencio. Creía que, desde el cielo, yo podía ver su devoción. Y sí, la veía. Le regalé discretamente otro uno, porque, sinceramente, era tan cursi y tan vergonzoso. Capítulo 9. En esta extraña competencia por complacer al espíritu, quien más me sorprendió fue Joel. No tenía dinero ni poder, solo una juventud eterna y tiempo infinito. A diferencia de los demás, no se dedicó a gestos vacíos. Hizo algo real. Viajó a mi pueblo natal, una aldea pobre entre montañas. Allí crecí yo. Después de que murieron mis padres, unos parientes lejanos me acogieron en la ciudad. Mi mayor sueño en vida era ganar suficiente dinero para construir una escuela de esperanza en ese lugar. Se lo había contado en secreto al chico que siempre me seguía, sonriendo con inocencia. Jamás imaginé que lo recordaría. Con todos sus ahorros y lo que ganaba en trabajos temporales, comenzó a construir la escuela, ladrillo por ladrillo. Lo hacía todo. Cargaba ladrillos, mezclaba cemento, levantaba muros, pintaba. El antiguo galán del campus se volvió moreno, con las manos llenas de callos y heridas. Los aldeanos pensaban que estaba loco. Solo yo sabía que estaba pagando su culpa. La obra avanzaba lento, no tenía dinero para contratar obreros, pero nunca se detuvo. Trabajaba del amanecer al anochecer. Dormía en una choza improvisada al costado de la obra, comiendo lo más simple. Yo flotaba a su lado, observando su sudor, su cansancio, sus susurros al cielo. Hermana Alice, lo siento. Por primera vez desde mi muerte, algo dentro de mí se conmovió. Miré su nivel de satisfacción. Satisfacción de la NPC, 99. 998. Se había movido, solo un punto, pero se movió, y justo en ese instante, Joel se quedó paralizado. Una niña del pueblo, que siempre lo evitaba, se acercó tímidamente y le ofreció un boniato asado. Hermano mayor, para ti. Era la primera vez que alguien lo trataba con amabilidad desde su condena. Joel tomó el boniato con los ojos enrojecidos. Parecía comprender. Desde ese día, trabajó aún con más empeño. Mientras tanto, los otros 4, tras agotar sus absurdos intentos y ver que nada cambiaba, se enteraron, de una forma u otra, de la hazaña de Joel en la aldea, y de aquel único punto que se había movido. Entonces entendieron. Complacerme no era cuestión de dinero, fama ni romanticismo vacío. Era cumplir mi deseo en vida. Y así comenzó una gran cruzada de caridad redentora. Capítulo 10. Leo dejó de quemar bolsos. En su lugar, fundó una organización benéfica con mi nombre, la Fundación Alice. Cada tarde, cuando su empresa resucitaba, vertía toda su fortuna en ella. Construía escuelas, pavimentaba carreteras, ayudaba a estudiantes pobres, rescataba animales callejeros. Todo lo que yo habría querido o compadecido en vida, él lo hacía ahora. Su empresa seguía quebrando al amanecer, pero su fundación crecía con una velocidad impresionante, hasta convertirse en la mayor organización caritativa del país. Miles de personas cambiaron su destino gracias a la Fundación Alice. Miles más pronunciaban mi nombre con gratitud silenciosa. Observé a Leo.
Ya no se enfurecía cuando perdía su fortuna cada mañana. Simplemente se quedaba sentado, esperando el atardecer, para transferir la nueva riqueza del día al fondo benéfico. Su rostro tenía una calma casi anestesiada. Simon también dejó de aceptar papeles mediocres. Creó el programa artístico Alice, dedicado a financiar a jóvenes directores y actores con talento pero sin recursos. Usaba sus contactos y su experiencia para conseguir inversores, revisar guiones, dar consejos. Ya no buscaba brillar por sí mismo, sino allanar el camino para otros. Seguía siendo un proscrito. Pero la primera película que apoyó ganó un premio internacional. En el escenario, el joven director, entre lágrimas, dijo: «Quiero agradecer al maestro Simon y al ángel eterno de su corazón, la señorita Alice». En la penumbra del auditorio, Simon, con mascarilla, sonrió, una sonrisa de alivio y de tristeza. Leonardo llevó sus manos temblorosas a las regiones más pobres y olvidadas. Ya no podía operar, pero su conocimiento médico seguía siendo un tesoro. Entrenó a médicos rurales, enseñó prevención, creó sistemas sanitarios, salvaba vidas, de otra manera. Y cuando sus manos malditas sostenían un estetoscopio para examinar a un niño, ya no parecían tan insoportables. Noah, por su parte, abandonó todo en la ciudad. Se fue a la escuela que Joel había construido, y se convirtió en maestro voluntario, mudo. Enseñaba a escribir, dibujar, descubrir el mundo, con tiza. Llenaba el pizarrón de versos y pensamientos, palabras que ya no podía pronunciar. Los niños lo llamaban el maestro mudo. No sabían que aquel hombre tranquilo había sido un prodigio académico. Una vez en la cátedra de la universidad más prestigiosa del país, los 5, por caminos distintos, llegaron al mismo destino. Hacían el bien, desesperada, obsesivamente, en mi nombre, no porque hubieran cambiado, ni porque sintieran verdadero arrepentimiento, sino porque cada vez que mejoraban una vida, cada vez que mi corazón se conmovía un poco, esa chispa de satisfacción regresaba a ellos. Satisfacción de la NPC, 85-432, satisfacción de la NPC, 71-101, satisfacción de la NPC, 56-789, el número seguía siendo negativo, pero su peso se reducía poco a poco, y con cada punto menos, sus castigos se aligeraban. La quiebra de Leo tardaba unas horas más. Los guiones de Simon pasaron de «piedra que se tira pedos» a «árbol que habla 2 líneas». Las manos de Leonardo temblaban menos cuando no usaba bisturí. Noah lograba pronunciar alguna palabra coherente. Joel empezaba a tener compañeros que lo invitaban a jugar. Pequeñas recompensas, pero para ellos, eran un oasis en el desierto. Esperanza. Entonces comenzó la competencia. «Hoy construiste una escuela, mañana yo haré 10. ¿Salvaste 100 gatos callejeros? Yo apadrinaré 1000 niños pobres». Ya no eran rivales en amor, sino camaradas en caridad, compitiendo por mis puntos de satisfacción. Incluso organizaban reuniones periódicas, conferencias de estrategias de satisfacción. Noté que apoyar a universitarias da más puntos que a universitarios. Construir hospitales da un pico rápido, pero luego se estanca. Ir a enseñar en persona funciona mejor que donar dinero. Yo flotaba sobre sus cabezas, viendo a esos hombres que alguna vez dominaron el mundo, ahora discutiendo como jugadores desesperados. Y pensé, qué absurdo, qué trágicamente ridículo. Ninguno de ellos lo hacía por mí. Todo lo que hacían no era amor, ni redención verdadera, solo una gran y patética partida. Un juego de autorredención disfrazado de arrepentimiento. Capítulo 11. El tiempo pasó, 5 años de su frenética competencia benéfica. En esos 5 años, escuelas, hospitales y bibliotecas con mi nombre se esparcieron por todo el país. Alice se convirtió en sinónimo de bondad y esperanza. Los medios incluso me proclamaron póstumamente la filántropa más bella. Y esa filántropa que todos veneraban era yo, flotando aburrida sobre el patio de una escuela primaria Esperanza Alice, observando a Noah enseñar poesía a los niños. 5 años lo habían cambiado. Ya podía hablar con frases casi completas. La primavera duerme sin sentir el alba, y por todas partes se oyen los pájaros cantar. Los niños lo seguían, recitando alegres. El sol brillaba suave, todo parecía tan cálido, tan en paz, y los 5 hombres habían alcanzado una victoria temporal. Satisfacción de la NPC, 10. Solo quedaban 10 puntos. El final estaba cerca. Sus castigos casi habían desaparecido. La empresa de Leo ya podía funcionar un día entero antes de quebrar justo a medianoche, para renacer al primer segundo del nuevo día. Simon había ascendido de «piedra que se tira pedos» a tercer personaje masculino, aún en una mala película.
pero al menos ya no era vegetación. Las manos de Leonardo ya no temblaban en la vida diaria. Aunque seguía sin poder realizar cirugías finas, Noah podía conversar con normalidad, mientras no hablara de temas académicos. Y Joel, finalmente, ascendió a su último año de universidad, con nuevos amigos alrededor. Todos creían que, con un último esfuerzo, convertirían mi satisfacción en positiva, y todo acabaría. Volverían a ser quienes fueron, los intocables hijos del cielo. Y yo, la NPC muerta desde hacía 5 años, una vez agotada mi utilidad, sería olvidada por completo. Ya planeaban su vida, post-castigo. Leo preparaba una nueva expansión empresarial. Simon contactaba con agentes de Hollywood. Leonardo había reservado rehabilitación de manos. Noah planeaba volver a la universidad. Joel, por fin se graduaría y heredaría la empresa familiar. Todos ellos habían olvidado. Olvidado porque morí. Olvidado quien inició este castigo. No fui yo. Fue el sistema. Aquel que los marcó como infractores de clase S, y alegremente les deseó un juego agradable. ¿De verdad creían que los dejaría ir tan fácil? Porque justo cuando la puntuación estaba a punto de llegar a 0, algo cambió. Capítulo 12. La encontré. Encontré a alguien que puede hablar con Alice. La voz de Simon rompió el silencio durante su última reunión benéfica, llena de emoción contenida. Los otros 4 lo miraron al instante. ¿Qué quieres decir? Leo frunció el ceño. Una medium. El rostro de Simon se encendió. Una verdadera. Alguien que puede comunicarse con el otro lado. Hemos hecho tanto. Y la satisfacción sigue en negativo, continuó. Eso significa que Alice aún no está feliz. Ni siquiera sabemos qué quiere de verdad. Pero si pudiéramos hablar con ella directamente, preguntarle su deseo, podríamos cumplirlo de una vez. Terminar todo de un golpe. La propuesta cayó como una bomba. ¿Hablar conmigo directamente? La tentación era inmensa. Estaban agotados, hartos de años de caridad interminable y competencia absurda. Anhelaban una salida final. ¿Y es confiable?, preguntó Leonardo con frialdad. El 99% de esas personas son estafadores. Lo investigué, insistió Simon. Esta medium es diferente, misteriosa. Solo atiende a personas destinadas. Cobra fortunas, pero dicen que realmente logra conectar. Ha permitido que muchos vean a sus seres queridos fallecidos. El dinero no importa, interrumpió Leo enseguida. ¿Dónde está? Simon titubeó. Su entusiasmo se enfrió un poco. Hay un problema, admitió. La maestra dice que su energía es limitada. Solo puede recibir a una persona por vez. Y solo se conectará con quien tenga el corazón más sincero. El ambiente se congeló. Solo uno. ¿Quién iría? ¿Quién tenía el corazón más sincero? Se miraron, y en ese cruce de miradas, la falsa armonía de 5 años se quebró. Las viejas naturalezas de jugadores reaparecieron, codiciosas, competitivas, despiadadas. Cada uno quería ser el elegido, el que llevaría mi satisfacción a positivo y recibiría la recompensa final del sistema. Y así, una vez más, pelearon, no por mí, sino por ellos mismos. Capítulo 13. Para conseguir ese único lugar, lo dieron todo. Leo lanzó un cheque en blanco sobre la mesa. Lo que pida la medium, lo pago. Ninguno de ustedes me lo va a quitar. Simon soltó una risa sarcástica. La medium juzga el corazón, no el dinero. Yo escribí canciones para Alice, rodé películas sobre ella. El mundo entero ha visto mi devoción. Noah se ajustó las gafas, hablando despacio. Los alumnos que eduqué recordarán siempre el nombre de la profesora Alice. Ese mérito vale más que cualquier donación. Leonardo los miró con desprecio. Ustedes salvan almas, yo salvo vidas. ¿Cuál creen que importa más? Joel, con el rostro enrojecido, gritó. La escuela de Alice la construyó, ladrillo por ladrillo. El dinero que metieron después fue adorno. Desde el principio, fui yo. La discusión se volvió caótica. ¿De quién había hecho más caridad a quien la amaba más profundamente? Aquellos votos de amor eterno, esas palabras que antes usaban como armas de seducción, ahora se convirtieron en cuchillos. Leo, no olvides que me amenazaste con el nombre de Alice solo para que firmara ese contrato. ¿Y tú, Simon? ¿Cuántas veces usaste la bondad de Alice para vender la imagen del actor romántico y fiel? Leonardo, ¿puedes jurar que no te acercaste a ella solo para estudiar su alergia rara? Noah, tú eras el más puro, solo buscabas una musa perfecta para lucir tu prestigio académico. ¿Y tú, Joel, tú eres el que menos derecho tienes a hablar? ¿O ya olvidaste cómo murió Alice? Yo flotaba entre ellos, mirando el espectáculo como la mejor telenovela del siglo. Así que ellos siempre lo supieron. Cada uno tenía sus propios motivos ocultos, tejiendo una red llamada amor en la que me atraparon. No me amaban a mí,
Amaban lo que yo representaba para ellos. La Alice, que los hacía sentirse poderosos, amados, redimidos. Al final, incapaces de decidir, acordaron dejar que la medium eligiera. Los 5 emprendieron el viaje hacia la mansión de la misteriosa mujer. Oculta en las montañas. Era una mujer de mediana edad, serena, de mirada profunda, con ese aire etéreo que confunde a los crédulos. Observó a los 5 y suspiró. Sus obsesiones son muy profundas. Maestra, díganos, pidió Leo sin rodeos. ¿Quién de nosotros tiene el vínculo más fuerte con ella? La medium cerró los ojos, moviendo los dedos como si contara perlas invisibles. Luego los abrió lentamente y fijó su mirada en Joel. «Eres tú». Joel se estremeció, entre el asombro y la emoción. Los otros 4 lo miraron con furia y envidia. «¿Por qué él?», protestó Leo. La medium suspiró otra vez, porque en su corazón, además de obsesión, hay algo que ustedes no tienen. ¿Qué cosa? Culpa. Dicho esto, dejó de atender a los demás y condujo a Joel al interior. El cuarto estaba envuelto en humo de incienso, el aire espeso y místico. «Siéntate, hijo mío», le dijo con suavidad. Joel se sentó, temblando, con las manos apretadas. «Cierra los ojos, vacía tu mente, llámala en silencio». Él obedeció. Sus labios temblaban mientras repetía una y otra vez: «Alice». Alice, la medium, frente a él, también cerró los ojos y comenzó a murmurar plegarias. El tiempo se volvió espeso. Cuando Joel empezaba a perder la esperanza, una voz tenue y lejana resonó en la habitación. «¿Joel?». Era mi voz. Joel abrió los ojos de golpe, temblando de emoción. «Alice, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú?». «Soy yo». La voz sonaba débil, triste. «Tengo frío, todo está tan oscuro aquí». Joel rompió a llorar. «Alice, lo siento tanto. Dime qué debo hacer. ¿Cómo puedo hacer que me perdones? ¿Qué quieres? Haré lo que sea». El silencio se alargó unos segundos. Luego la voz respondió, suave, casi un suspiro. «Morí, de forma tan horrible. Mi único deseo es ver al que me mató, pagar». «¿El que te mató?», repitió Joel, desconcertado. «Sí, ese conductor del camión. Quiero que sufra, como yo sufrí». El rostro de Joel se volvió tan pálido como la cera. Capítulo 14. Joel salió tambaleando de la villa de la medium, pálido, con la mirada vacía, como si hubiera dejado el alma atrás. Los otros 4 corrieron hacia él enseguida. «¿Qué pasó? ¿La viste? ¿Qué te dijo?». Los labios de Joel temblaban, su mirada esquiva. «Ella dijo que está bien, que no la molestemos más». Mintió. No se atrevía a revelar mi último deseo, porque el conductor del camión, el que me había matado, era un hombre que él había contratado. Cumplir ese deseo significaba entregarse, y no podía hacerlo. Pero si no lo hacía, la satisfacción jamás llegaría a 0. El castigo nunca terminaría. Joel quedó atrapado entre el remordimiento y el terror. Los otros 4, sin embargo, no creyeron su historia. Pensaron que Joel había encontrado el secreto para ganar, y que lo ocultaba. Así que empezaron a investigar a la supuesta medium, y lo que descubrieron los dejó helados. Aquella maestra espiritual no era más que una estafadora. Antes había sido actriz extra en Endian. Y después de interpretar a varias invocadoras de espíritus, decidió dedicarse a engañar a ricos nostálgicos. La voz que imitaba la mía era obra de Simon. Años atrás, mientras intentaba impresionarme, había grabado horas de mi voz, planeando crear una versión con inteligencia artificial. Un hacker robó fácilmente los archivos de su nube. El supuesto destino del corazón no era más que una selección al azar. Todo, el ritual, la voz, la emoción, había sido una farsa perfectamente ensayada. Cuando vieron los resultados de la investigación, los 5 quedaron en silencio. Tanto pelear, tanto competir, solo para descubrir que eran el chiste. Su última esperanza se desmoronó. No existía atajo alguno. Eran marionetas, manejadas por el sistema, o quizá por el destino mismo. Esa noche, por primera vez, los 5 fueron juntos a mi tumba, sin planes, sin máscaras. El cementerio estaba en calma. Solo el viento rozaba los pinos, bajo la luz de la luna. Mi foto en blanco y negro seguía sonriendo. Ellos permanecieron de pie mucho tiempo. Finalmente, Leo, el más orgulloso, fue el primero en arrodillarse. Golpeó su frente contra la piedra fría. El sonido sordo retumbó en la noche. «Alice, lo siento». Su voz, ronca, carecía de arrogancia. Luego, Simon, Leonardo y Noah también se arrodillaron. Y por último, Joel cayó de rodillas con un golpe seco, llorando a gritos. «Alice, me equivoqué, fui un imbécil».
No debía hacerte daño por una misión. ¿Soy un monstruo? Se abofeteaba con furia. Una y otra vez. Fui yo. Yo contraté al conductor. Le dije que te atropellara. Castígame. Mándame al infierno. Lo merezco. Sus gritos desgarraron la noche. Los otros lo miraron, atónitos, con una mezcla de rabia, desprecio y tristeza, porque, en el fondo, sabían que ninguno de ellos era inocente. Esa noche, ante mi tumba, lloraron como nunca antes. No eran lágrimas fingidas, eran las lágrimas de 5 hombres destruidos. Sin orgullo, sin escapatoria. Al fin enfrentándose a su culpa y a su derrota. Lágrimas verdaderas, lágrimas de arrepentimiento. Yo los observaba desde el aire, en silencio, y vi cómo, sobre sus cabezas, los números rojos empezaron a parpadear. 10, 5, 1. 0. Por fin, 0. Entonces, en mi mente, resonó nuevamente aquella voz mecánica. Satisfacción de la NPC, restablecida a 0. Evaluación final de los jugadores, iniciada. Objetivo, obtener el perdón de la NPC Alice. Un panel virtual apareció ante mí. 2 opciones. Sí. Capítulo 15. ¿Mi perdón? Miré a los 5 hombres arrodillados, con los rostros cubiertos de lágrimas. Por fin, estaban arrepentidos. Después de 5 años de tortura. Después de perder toda esperanza. Al fin habían dejado caer sus máscaras y mostraban su parte más frágil, más humana. Si yo fuera una santa compasiva, tal vez en este momento debería elegir, sí, perdonarlos, liberarlos de su castigo eterno, y liberarme a mí misma de esta interminable observación silenciosa. Al fin y al cabo, ya habían sufrido. Al fin y al cabo, hicieron tantas obras buenas en mi nombre. Cambiaron el destino de tanta gente. En apariencia, mi muerte incluso se había convertido en algo meritorio. Qué irónico. Pero, no puedo olvidar el dolor desgarrador cuando mi cuerpo salió volando. No puedo olvidar sus miradas en mi funeral, aparentemente tristes, pero frías, vacías. No puedo olvidar cómo me usaron, cómo me manipularon, cómo me rompieron. Su arrepentimiento es real, pero también lo son su egoísmo y su crueldad. Su sufrimiento es real, pero mi muerte también lo fue. En este mundo, nada se borra con disculpas. Ninguna reparación puede cambiar lo que ya se hizo. Un daño, una vez hecho, existe para siempre. Miré el cuadro que flotaba frente a mí. Sí, o barra diagonal en O. Era el último poder que el sistema me concedía. Y también mi última muestra de dignidad. Como Alice. Una entidad independiente. Extendí lentamente mi mano espectral, y toqué el botón de «No, no los perdono, nunca lo haré». En ese instante, el mundo se detuvo, las lágrimas quedaron suspendidas en el aire, el viento se apagó, la luz de la luna se volvió rígida, sus rostros, aún húmedos, quedaron congelados en esa mezcla de remordimiento y desesperación, y entonces, sobre sus cabezas, las letras rojas empezaron a parpadear con furia, hasta fundirse en una sola línea helada. Una sentencia final, evaluación final de los jugadores, fallida, decisión de la NPC, no perdona. El modo de castigo continuará de forma indefinida hasta el colapso total del mundo. Que disfruten el juego. Las últimas palabras resonaron en el cementerio. Con un eco metálico y burlón. Luego sentí una fuerza inmensa detrás de mí. Una corriente cálida que me arrastraba suavemente. Me giré. Una luz blanca y resplandeciente se abría ante mí. Lo supe de inmediato. Era el camino hacia la reencarnación. Por fin podía irme, abandonar este mundo absurdo, dejar atrás a estos 5 prisioneros lamentables. Les di una última mirada. Seguían allí, arrodillados, como 5 estatuas sin vida. A partir de mañana, Leo volvería a enfrentarse a su bancarrota diaria. Los guiones de Simon volverían a transformarse en historias absurdas. Las manos de Leonardo volverían a temblar sin control. Noah balbucearía frases sin sentido. Y Joel despertaría una vez más, solo, en su eterno campus, su esperanza, apenas encendida. La apagué con mis propias manos. Quizá eso sea más cruel que no haberles dado esperanza nunca, pero no siento culpa alguna. Se lo merecen. Me di la vuelta, y caminé hacia la luz, sin mirar atrás, sin remordimiento. Adiós, mis jugadores. Ojalá vuestro juego dure lo suficiente, para pagar cada uno de los pecados que cometisteis.